...360 en acción, Unicamacho está en on, historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración, Unicamacho 360, Unicamacho gira el mundo entero, Unicamacho 360, Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho 360. Hola a todos, el día de hoy me acompaña la profesora Claudia Polanía y hoy vamos a estar conversando sobre medio ambiente y sostenibilidad. Profesora, Hola, ¿cómo va todo? excelente, gracias a Dios. Bueno, una pregunta fundamental. ¿Por qué hoy la sostenibilidad tiene que estar en el corazón de la educación superior? Es una buena pregunta. La sostenibilidad es un concepto y una fase y un énfasis que debe estar en el corazón de la educación superior porque es el espacio donde se forman los futuros profesionales, los futuros líderes que van a estar dentro de una sociedad y a gestionar todas esas competencias laborales y no queremos caer de nuevo en ese extractivismo, esos profesionales que solamente se preocupan por extraer recursos naturales. Lo que necesitamos es que esa sostenibilidad esté dentro de ese corazón de la educación superior para que esos profesionales sean cuidadores, tengan un pensamiento crítico frente al cuidado de los recursos naturales para no acabar con ellos, porque la sostenibilidad es un concepto que se enfoca en el cuidado de los recursos naturales en todas las temáticas, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte social, ¿sí? Entonces, muchos de los profesionales piensan que los recursos no se van a acabar. Entonces, por eso es que vemos empresas que solamente explotan los recursos sin pensar que se van a agotar. Y la sostenibilidad es un punto importante allí. Y es que la sostenibilidad tiene que ver con nuestra supervivencia como especie. Entonces, por eso también hay que generar esta conciencia. Ahora, ¿qué prácticas conoces tú o que estamos desarrollando en nuestra universidad o por fuera que contribuyan a este espíritu de formar en una conciencia hacia la sostenibilidad? Muchos. Yo diría que 3 puntos importantes. Un primer punto tiene que ver con un campus verde. Voy a hablar de nuestra institución universitaria viene trabajando en esa eficiencia energética. Hemos venido trabajando en la parte del reciclaje, el adecuado manejo de los residuos sólidos, no solamente dentro de la universidad, sino por fuera de la universidad, en partes exteriores. Y un punto importante que es la vinculación de nuestros estudiantes en esos procesos del cuidado ambiental, de que ellos intervengan dentro de sus territorios también, porque cuando hablamos de ese corazón de la sostenibilidad, nuestros estudiantes adquieren ese conocimiento, pero también van a la práctica a desarrollarlo en los territorios de ese cuidado ambiental, esa eficiencia energética, cómo debo yo reciclar adecuadamente, ¿sí? Cómo separar los residuos adecuadamente. Entonces esto ayuda muchísimo. La universidad, a través de la transferencia de conocimientos, a través del ejemplo de la eficiencia energética, el manejo de los residuos, a través de emprendimientos, porque muchos de nuestros estudiantes son emprendedores sostenibles. Tenemos varios proyectos de investigación donde nuestros estudiantes utilizan los residuos, pero los convierten en economía circular, ¿sí? Entonces, ellos han aprendido a través de ese tipo de ejercicios y esas buenas prácticas a generar sostenibilidad. Ok, hay un elemento importantísimo que estás tocando que tiene que ver con cómo entonces, a partir de lo que hacemos, tenemos la posibilidad de incidir en comunidades y en comunidades vulnerables. ¿Qué experiencias específicas tenemos, por ejemplo, de lo que hacemos en territorio? Bueno, es muy interesante esa pregunta y muy apasionante porque
Desde la institución universitaria tenemos una característica, es que nuestros estudiantes vienen de diferentes territorios, ¿sí? Esa es una gran característica. Muchos de ellos son líderes comunitarios, muchos de ellos manejan empresa. Entonces, a través de esos procesos de investigación, a través de los semilleros de investigación, a través de nuestros proyectos de investigación, hemos venido trabajando en las diversas comunidades y hay diferentes experiencias, ¿no? Esta semana, en la Semana de la Biodiversidad, como para generar la cuña, estuvimos con 2 proyectos interesantes que estamos empezando a trabajar en intervención a nivel ambiental, como es la cáscara del chontaduro y la mosca soldado, donde hay 2 estudiantes de ciencias empresariales que están ubicados en el barrio de la Isla y han venido a hacer todo un proceso de economía circular. Entonces la universidad viene acompañando todos esos procesos interdisciplinarios, ¿sí? Entonces la niña es de ciencias empresariales, donde maneja pues toda la parte empresarial del producto, pero desde la ingeniería industrial también le aportamos a cómo es el proceso de la innovación y la tecnología para ellos tecnificar esa cáscara del chontaduro y la mosca soldado en un producto de concentrados para pollos y para cerdos, formando así una biocarnicería, y ese es su trabajo de grado también de la chica, ¿no? Entonces, esto se enfoca en la economía circular, pero trasciende a lo social, porque lo que se pretende con el proyecto macro es poder capacitar a estas personas que no han podido llegar a educarse y no tienen una manera como económica como satisfacer ciertas necesidades. Lo que se pretende a futuro es capacitar a estas personas en la elaboración y la transformación de esa cáscara de chontaduro en esos productos, y este proyecto trasciende en el territorio, en el barrio de la Isla, que tiene varios problemas pues a nivel social. Y hemos tenido proyectos muy lindos con comunidades indígenas, como la comunidad del resguardo indígena Toes, donde trabajamos un proyecto muy interesante sobre la visibilización de la memoria ambiental. Desde la Facultad de Ciencias Sociales trabajamos esa parte de la memoria, ¿sí? Donde ellos nos enseñaron cómo se cultiva de manera ancestral, ya que en algún momento a nivel histórico nuestro país vivió la entrada de las semillas certificadas transgénicas cuando se dio toda la apertura del Tratado de Libre Comercio. Una de las autorizaciones que se dieron fue la semilla certificada, ¿ya? Pero con este tipo de proyectos nosotros quisimos rescatar esos saberes ancestrales de las comunidades indígenas. ¿Y cómo llegamos allá? Por nuestros estudiantes, que nos llevan, porque no es fácil entrar a las comunidades indígenas. Entonces nuestros estudiantes nos abren las puertas para que nosotros generemos investigación y visibilicemos todos esos procesos ambientales, de economía circular, de ese conocimiento ancestral ambiental, lo rescatemos y lo visibilicemos. Hay muchas otras más experiencias, ¿no? Porque nos hemos ganado dentro de la institución universitaria proyectos con FODECEP, con Madres Cabezas de Familia, donde ellas querían hacer jabón con aceite utilizado, porque ellas vendían fritanga en su sector. ¿Y qué podemos hacer con estos aceites? Que ya no nos sirven para seguir friendo. Entonces, nosotros escribimos el proyecto, nos lo ganamos y nos fuimos con los trabajadores sociales, nos fuimos con ingenieros industriales, con toda la gama disciplinaria que tiene nuestra institución en los diferentes programas, y les enseñamos a hacer jabones artesanales. Incluso hasta los diseñadores armaron la marca y ellas tienen ya todo un proceso identificado de cómo hacer el jabón artesanal utilizando el aceite reutilizado con su marca Palmas 1. Bueno, nos has contado 3 aspectos muy importantes sobre la sostenibilidad en el desarrollo de la educación superior. Nos hablaste de investigación, nos hablaste de proyección social, también nos hablaste de emprendimiento.
¿Cómo juega lo curricular? Es decir, ¿cómo integrarlo en el día a día del aula de clase? Ok, es importante la parte metodológica. Como ustedes han podido escuchar, la parte de ambiente y sostenibilidad es transversal, ¿ya? Hay que hacer un ejercicio práctico. Básicamente nuestra institución universitaria, voy a hablar básicamente de nosotros, que es la experiencia que tenemos. Trabajamos esa parte teórica, ecosistémica, porque uno tiene que hablar de educación ambiental para poder llegar a la gestión ambiental, ¿ya? Entonces nosotros hacemos todo un recorrido por los tipos de ecosistemas, esa flora, esa fauna, porque hay que conocer los ecosistemas para saber qué es lo que estoy afectando, ¿ya? Si yo desconozco esta parte biológica y ecosistémica, pues no voy a generar conciencia ni sensibilidad. Entonces muchos de los estudiantes dicen, profe, yo no sabía que los páramos, tenemos un 50% de páramos en Colombia, porque nosotros hacemos un ejercicio geográfico de mirar un planisferio y bueno, vamos a ver los páramos, que son un ecosistema bastante importante dentro de los territorios. ¿Por qué Europa no los tiene, pero por qué Colombia sí? ¿Y qué tiene que ver la línea del Ecuador y esa ubicación de los ecosistemas? Ah, yo sé que los páramos son importantes porque aportan el agua, ¿cierto? Entonces ellos empiezan como a analizar ese tipo de procesos desde el punto de vista geográfico, ecológico, biológico, y ven la importancia de que mi territorio Colombia es rico en biodiversidad y por qué Europa no, ¿sí? ¿Por qué Estados Unidos no tiene ese tipo de ecosistemas? Entonces, ¿por qué se da tanta estratificación de los países potencia a estos países latinoamericanos? Y a veces nos ven como el laboratorio, ¿no? Y ellos empiezan a generar un pensamiento crítico frente a qué está pasando con los ecosistemas y por qué están interviniendo otros países. Luego nos vamos a la práctica, ¿ya? Es importantísimo la práctica, porque no puede haber educación ambiental y gestión ambiental desde el tablero, hay que llevarlos a la práctica. Entonces, nosotros hacemos toda esa parte teórica y luego nos vamos ya sea a las empresas a mirar y analizar los impactos ambientales que se generan, pero también a los ecosistemas, a los ríos. Hay un ejercicio muy bonito que hacemos nosotros, es mirar el río Cañaveralejo, que muchos creen que es un caño. Uno les dice a los muchachos, ¿conocen Palmetto? Sí, profe, ahí al lado está el río Cañaveralejo. Pero, ¿cómo está el nacimiento del río Cañaveralejo? Entonces ya nos vamos a un punto donde está contaminado, pero también vamos al nacimiento, ¿sí? Y ellos analizan esas cascadas, cómo nace el agua desde esos farallones de Cali, porque nosotros tenemos una bendición, es que Cali tiene los farallones de Cali que son únicos en Latinoamérica, no los tiene cualquiera, y nuestros estudiantes que vienen de otros territorios se quedan pues emocionados de ver esta ciudad con esa combinación climática, pero también con todos esos ecosistemas de ríos, esos 7 ríos que los rodea y que muchos caleños no lo saben, ¿sí? A través de este ejercicio ambiental y llevándolos a la práctica, ellos adquieren ese conocimiento y aprenden mucho sobre esa sensibilidad del cuidado de los ecosistemas. Entonces nosotros les decimos, cuando ya ustedes sean los administradores de empresas, los grandes ingenieros, es cómo voy a administrar ese recurso sin agotarlo, cómo llegar a esa sostenibilidad de ese recurso, porque vamos a necesitar del agua, vamos a necesitar de la calidad del aire, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para no agotarlo? Entonces ahí entra ese concepto de sostenibilidad también. Entonces, en conclusión, es la teoría, pero llevada a la práctica para que ellos digan, es verdad lo que me dijo la profesora allá en pantalla. ¿Sí? Ya. Ahora, esa es la perspectiva curricular desde lo disciplinar, pero ¿cuál sería la tarea, cuál sería el reto que tiene, por ejemplo, un profesor de contaduría, un profesor de ingeniería? Es decir, ¿qué podríamos empezar a generar en términos de conciencia y de oportunidades para construir una conciencia desde todas las áreas? Es un reto grande porque yo a veces les pregunto a los estudiantes, ¿cuál es la diferencia entre economía lineal? Y ellos ven economía,
¿Y cuál es la diferencia entre economía circular? Entonces hacemos todo un ejercicio. Entonces dicen, no, profe, ya nos están enseñando a que no debemos producir tanto, sino que debemos reutilizar y poder hacer transformación de los productos. Yo pienso que la universidad tiene un reto y es capacitarnos a todos los maestros, a todas las directivas en esa sensibilidad ambiental, que ellos participen también en actividades ambientales. En algún momento lo pensábamos, ¿por qué no hacer un recorrido por los ríos? ¿Sí? Para que se sienta esa sensibilización y podamos hacer esos ejercicios transversales en la universidad, que ellos vean la importancia de la parte ambiental en todos los programas. Y se han hecho ejercicios. Los profesores de comunicación y lenguaje en la semana de la biodiversidad vincularon su proceso de lectura y escritura en cómo decodificar todo ese ejercicio ambiental a través de cuentos, a través de ensayos, incluso desde la parte oral. Ayer, en la semana pasada que hubo la Semana de la Biodiversidad, los chicos hicieron entrevistas, recolectaron información, hicieron investigación. Entonces, yo pienso que en nuestra institución hemos ido avanzando en ver esa parte ambiental y sostenible como interdisciplinariamente. Todavía nos falta, pero ya hemos arrancado ese proceso porque los proyectos de investigación también ayudan mucho. Entonces, cuando tú llamas al compañero de empresariales, llamas al compañero de ingenierías, al compañero de educación a distancia, y nosotros los de la Facultad de Ciencias Sociales a unirnos, a hacer un ejercicio de proyectos de investigación ambiental, ahí ellos van mirando cómo todos pueden aportar, claro, y aprendiendo significativamente. Pero además, nuestro modelo Smart University Unicamacho tiene unos elementos fundamentales también que tienen que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, temas de descarbonización asociados a que estudiantes tengan que desplazarse menos para cumplir con su sueño de ser profesionales. O temas también como movilidad inteligente. Si se tiene que mover, que lo haga a través de elementos de transporte movidos por baterías o transporte público, es decir, desestimular el uso del vehículo. Entonces, el modelo tiene muchos otros componentes. ¿Qué otros componentes tiene el modelo Smart University? Uy, esa es una buena pregunta, señor rector, porque el modelo de Smart Campus también trabaja lo que es la eficiencia energética, los paneles solares, que es un ejercicio buenísimo para fortalecernos como universidad sostenible. La realidad virtual, ¿sí? Muchos no podemos llegar hasta el Amazonas en algún momento. A través de la realidad virtual podemos hacer ese ejercicio desde la parte de ecosistemas en el Amazonas, que tantas especies animales y vegetales podemos encontrar, y la realidad virtual nos puede llevar hasta allá. La parte de cortometrajes también es importante, toda la parte de videos es muy importante para el Smart Campus y visibilizar un poco esos procesos de sostenibilidad. Bueno, una última pregunta. ¿Qué regalo le puede hacer la institución universitaria Antonio José Camacho a la humanidad en términos de sostenibilidad entonces? Vencer la indiferencia, ¿sí? Vencer esa indiferencia que si vemos el residuo mal colocado, recogerlo. Yo pienso que nosotros, a través de esa metodología que hemos venido utilizando con nuestros estudiantes, de ir a esas campañas de revitalización de los ríos para recoger residuos, ellos
se asustan, ¿no? Como vienen de otros territorios y dicen, este es el río Pance, que dicen que es patrimonio cultural, y ver tanto residuo, pañales, botellas, y ellos generan conciencia, ¿no? Entonces el mejor regalo que le puede dar la universidad es vencer esa indiferencia, llevar a las directivas, a los estudiantes a vincularse más a estos ejercicios de campaña para lograr incentivar el bien común, ¿sí? Porque si no cuidamos los recursos naturales, como nos invita la sostenibilidad, pues no vamos a tener recursos para las futuras generaciones. Entonces, es vencer esa indiferencia. Bueno, profesora Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a usted por la invitación, señor rector. Bueno, a toda nuestra audiencia esperamos tener muy próximamente otro diálogo muy interesante como este. En acción, Unicamacho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Macho 360.